Hola amigos, les doy la bienvenida una vez más a el podcast La Biblia Dice. Yo soy Luis Salva y el día de hoy vamos a tener un tema que sin duda alguna nos va a edificar. Creo que vamos a aprender mucho dentro de este diálogo y yo creo que Dios va a aportarnos algo muy importante a cada uno de nosotros. El día de hoy tengo un invitado muy especial y quiero hablar un poquito acerca de quién es él para introducirlo. Pero antes quiero invitarlos a que ustedes se suscriban en YouTube a Cántico Nuevo EP y hagan clic en la campanilla para que reciban las notificaciones. Recuerden que nuestro podcast se transmite los domingos a las 6:30 de la tarde, aprovechando el tráfico que hay en las redes en ese momento, y creemos que podemos llegar a ustedes con una propuesta de edificación. Bueno, el día de hoy nos acompaña el pastor Gerardo Pozas. Quiero hablar un poquito acerca de su currículum. Él es 35 años pastor, fundador en la iglesia Encuentro Familiar Casa del Rey de las Asambleas de Dios en Ciudad Juárez. También es casado con la pastora Noemí Pozas por 41 años. Sus estudios: él es ingeniero agrónomo, egresado de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, extinta por cierto. Y sus estudios ministeriales son, él cursó el Seminario Bíblico Antioquía de Ciudad Juárez, donde hizo una licenciatura, y también amplió sus estudios como una licenciatura por el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios. Ha sido maestro del Seminario Bíblico Antioquía y también tiene una maestría por la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri. Él ha trabajado como superintendente distrital del Distrito Norte de Chihuahua de las Asambleas de Dios y actualmente es tesorero del Distrito Norte. Pastor, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ha estado? Muy bien, y pues gracias por la invitación, por la presentación, y para nosotros siempre el poder compartir estos tiempos es un privilegio, y poder compartir y hablar de la palabra de Dios, que es nuestra pasión, es nuestro llamado. Así que gracias por la invitación. Muy amable. ¿Sabe que yo siempre lo he mirado a usted como una persona que yo admiro, no solamente por su servicio al Señor, sino por la manera en la que usted lo ha hecho? Un hombre de integridad y un hombre de sencillez, pero también un hombre sensible al Espíritu Santo. Yo he mirado que durante el tiempo de pandemia usted ha estado teniendo devocionales casi todos los días con su congregación, muy tempranito a las 6 de la mañana, si no es que más temprano usted se despertaba con un devocional, y he mirado, lo he estado siguiendo, que la congregación ha estado ahí presente, entre tanto que todavía no regresaban a los servicios presenciales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues la palabra del Señor dice que a los que creemos en Él todo nos sucede para bien. Y cuando se nos vino el cierre de las iglesias, pues parece que todo se oscurece, pero siempre el Señor nos muestra un camino, y nosotros encontramos ese camino ahí a través de las redes sociales, experimentando, porque no sabíamos cómo manejarlas. Las primeras veces que lo hicimos, salíamos con la pantalla acostada al revés. Fue un aprendizaje, pero también, ¿verdad?, nos sirvió para explorar esta parte, ¿verdad?, de las redes sociales, llegar a las personas con un devocional por la mañana y por la tarde. Durante un año, 8 meses casi lo hicimos, y ahora que ya regresamos entre semana, pues ya lo paramos el proyecto, y tal vez en enero reiniciemos. Por ahí ya ve que se usa ahora una segunda temporada, con un nuevo formato. Vamos a iniciar, pero ahorita lo detuvimos. Pero fue una muy buena experiencia, porque pudimos servirle al pueblo del Señor. En esa etapa crítica nos llegaban muchas peticiones de oración, personas enfermas, personas que estaban en ansiedad, en depresión y diferentes tipos de enfermedades. Y pues Dios obró a través de la oración, y sobre todo pudimos ministrar a la iglesia
en ese tiempo que no nos reunimos. Así que fue una muy buena experiencia. Excelente, pastor. Me parece muy apropiado esa experiencia que usted nos comenta ahorita con el podcast, porque el tema en el cual le vamos a versar hoy la plática, esta charla que vamos a tener, creo que nos ayuda mucho lo que usted viene comentando ahorita como introducción. Vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. Usted es un ministro pentecostal de las Asambleas de Dios y aparte por su trayectoria, que hemos mirado siempre, como le digo yo en lo particular, esa sensibilidad que usted tiene a la obra del Espíritu Santo. Por eso le agradezco mucho que usted esté aquí. Yo quisiera comenzar por lo siguiente. Hoy oímos hablar del Espíritu Santo, pero ¿qué es específicamente la obra del Espíritu Santo? Bueno, fíjense que esto me lleva a recordar cuando nosotros nos convertimos por allá en 1977, pues yo era jovencito, 16 años, por ahí tenía. Cuando el Señor nos salva en una iglesia pentecostal, se nos predicaba todos los días acerca del Espíritu Santo. Bueno, de la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. Era en los mensajes, en los altares, a tal grado que nosotros fuimos salvos y yo duré como 2 años sin recibir el Espíritu Santo, y para mí se convirtió pues en una necesidad, ¿verdad? Se creó esa necesidad en mí, de tal manera que yo pasaba al altar y le decía: Señor, bautízame, y veía que otros eran bautizados y yo no, y pues cada vez esa necesidad era más grande, porque a uno le enseñaron eso, que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando pues viene con la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Ese es el pentecostalismo que viene del libro de los Hechos, en aquel aposento alto donde los que estaban reunidos, ¿verdad? Pues viene un viento recio, nos describe la palabra, y que empiezan a hablar lenguas y esa evidencia es la que marca en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y recuerdo que en una de esas ocasiones la iglesia tenía una misión, que mi papá era el encargado ahí, y en uno de los cultos de la misión el Señor bautizó a un joven de ahí de la iglesia con el Espíritu Santo en el altar ahí de la misión, y empezó a hablar en otras lenguas y con un gozo y una alegría, ¿verdad? Aquel joven hablaba, y ahí duró como una semana, una especie de avivamiento en la misioncita y luego en la iglesia. Y recuerdo que en la semana siguiente, al terminar la reunión, la misión estaba enfrente de la casa donde vivíamos, en la casa de mi papá, y mi padre nos manda a traer pan porque él invitaba a los hermanos a convivir. O sea, esto me recuerda, ¿verdad?, a los primeros creyentes de la iglesia que convivían. Y cuando vamos al pan ahí, el Señor empieza a bautizar. Íbamos 6 jóvenes en una combi Volkswagen, y cuando íbamos saliendo en la calle, el muchacho que había sido bautizado empieza a hablar en lenguas, y luego otro, y luego otro. Y ya finalmente en ese momento, ¿verdad?, yo decía: Señor, bautízame, y ahí me bautiza el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es algo, es un testimonio, ¿verdad?, para mí, pues, de algo extraordinario y milagroso, ¿verdad? Porque yo manejando, conduciendo, el Señor me bautiza, pero para mí era una necesidad, ¿verdad? Yo decía: no voy a poder vivir más tiempo sin ser bautizado. Entonces, el bautismo o el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, entendemos nosotros, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viene a nosotros cuando somos salvos, ¿verdad? Le dice la palabra del Señor, que uno recibe el Espíritu Santo. Pero ya el bautismo, el Espíritu Santo, es con la evidencia, es una manifestación con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y de ahí, ¿verdad?, pues se desencadenan los dones y toda esta parte, ¿verdad?, que pues ya pudiéramos hablar de la teología del Espíritu Santo, pero de ahí venimos nosotros, y es como yo entiendo, ¿verdad?, esa obra del Espíritu Santo. En pocas palabras, la experiencia que el texto bíblico habla sobre ese recibiréis poder que Jesús le dijo a los discípulos en
en el libro de los Hechos, que le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino en Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta, no les toca a ustedes conocer las razones que el Padre tiene en su sola potestad, pero serán investidos. Amén. Recibirán poder. Ustedes están preguntando por el reino político de Israel. Ustedes van a recibir poder, pero no político. Es un poder espiritual. El poder cuando venga y sean bautizados con el Espíritu Santo. Usted nos habla ahorita de su experiencia personal, de lo que el texto dice, cómo experimentó usted eso. Pero yo quisiera regresarme un poquito más y preguntarle cómo afecta a la iglesia primitiva la venida y la manifestación del Espíritu Santo. Porque sabemos que Jesús les había dicho cuando resucita, les sopla y les dice reciban el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, Jesús habla de ser investidos, ¿verdad? Investidos, no sé si es la palabra investidos o embestidos. Investidos con el Espíritu Santo. En el texto del libro de los Hechos, ¿cómo afecta esto a la iglesia? Vemos que están 120, cantamos equivocadamente, 120 esperaban y no. 120 perseveraron, porque eran 500 hermanos los que Jesús les dijo que no se movieran. Desertaron 380, es espera de 10 días, pero 120 se quedan en Jerusalén, en el aposento alto, orando, y entonces ocurre en ese contexto lo que llamamos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entendemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la manifestación del Espíritu Santo ocurría solamente en reyes, en jueces, en profetas. Venía y los investía por cierto tiempo para desarrollar una tarea que Dios les asignaba, pero venía nada más, sobre unos cuantos. Pero en el contexto del libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. La pregunta es, ¿cómo afecta esto a la iglesia primitiva en el texto bíblico? No, es determinante. Por algo el Señor les dice, no se vayan, ¿verdad? La realidad es que el Espíritu Santo pues es lo que viene a mover a la iglesia. Desde luego que el Señor sabía lo que ellos iban a enfrentar. Pero antes de eso, para ellos poder desarrollar la labor de hacer discípulos, de evangelizar al mundo, necesitaban de ese poder, desde luego. Y el Señor lo sabía y sabía lo que venía hacia adelante. Y vemos nosotros, ¿verdad? Pues desde Pedro que se para a predicar a miles de personas, el estruendo aquel, ¿verdad? Del viento recio. Cuando uno estudia ahí el pasaje, esta palabra estruendo es la misma que se utiliza cuando habla de la voz de Dios en Apocalipsis. Quiere decir que fue un estruendo tan fuerte que convocó a miles de personas en ese entorno, ¿verdad? Y ahí empieza a cumplirse precisamente el propósito que Dios tenía de bautizar a esta gente. Y vemos a Pedro predicando un sermón donde se salvan 3,000 almas, es lo que dice la palabra del Señor. Un Pedro que unos días antes era cobarde, ahora era un hombre valeroso, ¿verdad? Empoderado. Sí, empoderado, ¿verdad? Totalmente. Entonces el Espíritu Santo viene a ser determinante en la iglesia porque le da autoridad, les da poder, ¿verdad? Para enfrentar esa labor que venía de la expansión del Evangelio. Ellos solos no habían podido hacerlo si el Espíritu Santo no los hubiera investido, ¿verdad? En pocas palabras, pastor, disculpe que le interrumpa, el interés de Jesús de que no se muevan ellos de ahí es para que puedan ser investidos y por consecuencia ser testigos eficaces. Amén. Porque él dijo, me serán testigos. Si no ocurría ese derramamiento, algunos le llaman la infusión de Dios sobre la iglesia, del Espíritu Santo, si no hubiera habido eso, entonces
pues no se había podido lograr lo que se logró. Ellos mismos habían decidido no continuar, porque si nosotros vemos inmediatamente después de que ellos son bautizados y que Pedro predica y las almas son salvas, inmediatamente viene la oposición. Empiezan a levantarse, ¿verdad? Los religiosos, las autoridades religiosas, pues que tenían de alguna manera contubernio con las autoridades políticas, y la intención de ellos fue detenerlos, ¿verdad? Detenerlos, y creo que lo hubieran logrado si ellos no hubieran tenido el poder del Espíritu Santo en sus vidas para llevar a cabo la obra que el Señor les había encomendado de evangelizar, de llevar el Evangelio. La oposición, ¿verdad?, surgió a cada instante y a cada momento, pero nosotros vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Esteban, que pues era un diácono de la iglesia. Sí, señor. Y vemos cómo predica un mensaje elocuente, pero sobre todo poderoso, porque dice que creaba una reacción en la gente, que crujían los dientes, se enojaban, sí, a causa de la unción, ¿verdad?, de este hombre. Y lo extraordinario es que esa oposición se vuelve a él y dice que lo arrastran fuera de la ciudad y allá lo apedrean. Y dice que cuando lo estaban apedreando, él vio los cielos abiertos, dice, y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y lo más extraordinario es que en ese momento él dice, los perdono, ¿verdad? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces quiere decir que había algo sobrenatural en la vida de este hombre, ¿verdad? Sí. Que no había sido posible simplemente si no hubiera tenido ese poder en su vida. No era solamente una convicción producto de su experiencia como un judío practicante, sino que al ser investido con el Espíritu Santo, ocurre en su carácter, en su temperamento, en su convicción, algo que se muestra, y su entendimiento también, y que es algo que vamos a ver ahorita más adelantito, y que viene a mostrarnos cómo el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos efectivos. Podríamos decir, pastor, que el bautismo o el derramamiento del Espíritu Santo no es un fin en sí mismo, sino es un propósito que nos lleva a una meta, ¿no? Sí, así es. El Señor tenía ese propósito. Él sabía lo que venía, él sabía que se necesitaría, es necesario en la iglesia. Y nosotros al recorrer el libro de los Hechos nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Espíritu Santo aparece, ¿verdad?, en cada evento, en cada parte. Por ahí los que escriben y estudian le llaman al libro de los Hechos, dicen los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos nosotros que es en el inicio de la iglesia, y conforme la iglesia va desarrollándose, el Espíritu Santo empieza a asumir un liderazgo, ¿verdad? Ante los retos. Sí, ante los retos que hay ahí, dirigiendo a las personas, guiándolas, aconsejándolas, fortaleciéndolas, ministrándolas, dando visiones, ¿verdad? Todo esto. Sí. Entonces es ahí donde vemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, obrando. Usted comentaba ahorita, vemos a una iglesia que experimenta la visitación, el derramamiento del Espíritu Santo. Aquellos 120, se levanta Pedro y predica, y hay una cosecha de 3,000 en el primer sermón de Pedro. Posteriormente empezamos a ver que esa obra sigue creciendo. De hecho, la experiencia de aquella gente decía les oímos hablar las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Hay dos vertientes de pensamiento. Hay quienes dicen que fue un milagro de audición, y otros que dicen que fue un milagro de lenguas humanas, ¿verdad? Yo he oído esas dos posiciones, pero el valor está en que más que nada, ¿sí?, más que nada era que pudieran aquellos 120 ser testigos efectivos de transmitir el mensaje del Evangelio.
Ese era el propósito de Dios. El mensaje del Evangelio. Llevar el mensaje del Evangelio. Por eso son empoderados, ¿verdad? Para llevar ese mensaje en medio de una generación, ¿verdad? Pues lo más tremendo, que los mayores opositores eran los religiosos, ¿verdad? De aquel tiempo. Y era gente que de alguna manera tenía el conocimiento de Dios, pero que no querían reconocer a Jesús, ¿verdad? El que había venido y que ellos habían propiciado su muerte. No querían reconocerlo como el Hijo de Dios. Entonces esta gente, los discípulos, los apóstoles, a donde quiera que ellos llegaban, lo primero que hacían era orar para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y vemos nosotros, ¿verdad? En la casa de Cornelio, ¿verdad? Cómo hay un derramamiento del Espíritu Santo y algunos otros eventos, ¿verdad? Donde llegan los apóstoles y lo que hacen es orar. En algunos casos imponen las manos, dice, y reciben el Espíritu Santo. Entonces era para ellos prioritario que la gente tuviera la experiencia de la salvación, pero inmediatamente después de esa experiencia de la salvación vemos que eran bautizados en agua y luego se oraba para que recibieran el poder del Espíritu Santo. Era algo que la iglesia lo tenía muy claro, ¿verdad? Que no cambiaban, ¿verdad? Decían, esto es necesario para que la iglesia continúe, y vemos que la iglesia pues continúa en ese crecimiento y ese desarrollo. La iglesia enfrenta los retos, como usted dice, de la persecución de los judíos, los líderes judíos, los líderes del templo, los grupos de los fariseos, enfrentan posteriormente la persecución también de los judaizantes. Sí. Un sincretismo ahí de carácter doctrinal. Sí. Posteriormente enfrentan otros corrientes de pensamiento, como los ¿cómo se llama este grupo que Pablo confronta mucho? Gálatas, Colosenses, los saduceos, los fariseos. No, pero era un grupo de influencia helenista. Ah, sí. Se me fue aquí de la... Los estoicos. Los epicúreos. Todos ellos. Sí, aquellos que negaban, que decían que lo importante era el espíritu, la carne no. Sí. Que decían que el cuerpo no tenía problema, fuera darle uno toda la libertad, lo importante era el espíritu, ¿no? Sí. Y enfrenta a la iglesia ese tipo de persecuciones, y después enfrenta el reto cuando se termina ese periodo de tolerancia se le llama la Pax Collegiotarum, era un término romano de tolerancia a los credos de las diferentes religiones del mundo del primer siglo greco-romano. Pero después se termina esa luna de miel y entonces viene la persecución del imperio hacia el cristianismo. Usted me acaba de hablar ahorita de cómo la iglesia es empoderada para recibir una vehemencia, de tal manera que ese Pedro que niega a Jesús y que maldice, que conoce a Jesús, se levanta y le dice: a este Jesús a quien ustedes crucificaron. La iglesia recibe vehemencia, denuedo, y juntamente con ello, usted lo decía ahorita, la predicación del evangelio es acompañada con milagros y señales, ¿verdad? Milagros y señales. Predicar el evangelio, imponer las manos, y el Espíritu Santo no solamente se derramaba, sino que hacía milagros, señales, se levantaban los cojos, los paralíticos, los ciegos miraban. Vemos esa actividad en Pedro y Juan en la Puerta Hermosa. Vemos esa actividad posteriormente con el apóstol San Pablo, la sanidad de los milagros y las señales. Pero entonces entran corrientes de pensamiento, como están los judaizantes, y también entran los estoicos, los epicúreos, y se me olvidaba ahorita el nombre del otro grupo, a ver si ahorita lo recuerdo, que es un grupo que Pablo lo identifica, pero Juan le toca enfrentarlo directamente,
y tiene que decir todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne y sangre es anticristo, ¿no? Sí, sí. Entonces, frente a las herejías, vemos que la obra del Espíritu Santo también se manifiesta en la enseñanza de las cartas apostólicas del apóstol Pablo, de algunos de los apóstoles, principalmente del apóstol San Pablo, y luego Pedro y Juan, ¿verdad? Pero sí, vemos que aún el Espíritu Santo interviene para que a través de la enseñanza la iglesia pueda mantenerse dentro de la sana doctrina. Amén. Sí. Y sí, y la labor del Espíritu Santo, ya cuando Pablo empieza a escribir, nos habla de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, y en los evangelios Jesús también habla de ello, que Él vendría a guiarnos a toda verdad, ¿verdad? A toda verdad, sí, y a toda justicia. Y a toda justicia. Entonces, la iglesia requería del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder ser dirigida. Porque cuando la iglesia surge, sí, surge en ese momento de Pentecostés, un momento de avivamiento, pero inmediatamente cuando Esteban es sacrificado, ahí nos dice la Escritura que a raíz de la muerte de Esteban se desata una persecución inmediatamente de la iglesia. Sí, señor. Es inmediata, ¿verdad? Como que este acontecimiento envalentona, ¿verdad?, los opositores y lanzan una persecución, y dice que son esparcidos, y nos habla de Judea y de Samaria, y a mí me llama la atención de que son esparcidos, pero inmediatamente 3-4 versículos más adelante nos dice que ellos iban por todos los lugares donde iban hablando del evangelio. Lo cual me hace ver una actitud de ellos, pues eran esparcidos, o sea, eran perseguidos, quiere decir que los iban y los sacaban de sus casas y tal vez incendiaban sus casas para que no regresaban, iban con sus familias, ¿verdad? Salían de esa ciudad, ¿verdad? De Jerusalén, sin saber a dónde iban, pero al pueblo que llegaban, a la aldea que llegaban, hablaban de Jesús. ¿Y quién es el que puede hacer esa obra, verdad? En estas gentes de que estaban en un momento de dolor, en un momento de aflicción, de incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabían qué iba a pasar, pero los vemos que ellos tenían como prioridad llevar el mensaje del evangelio. ¿Quién es el que estaba haciendo esto? El Espíritu Santo. Y vemos que en Samaria se desata un avivamiento tremendo, ¿verdad? Cuando Felipe llega ahí a predicar, y dice que los cojos, los paralíticos y los enfermos eran sanados. Sí, señor, en Samaria. Y de tal manera que le mandan decir a los apóstoles en Jerusalén: oye, aquí hay un avivamiento tremendo, vengan a ver lo que está pasando. Y mandan ahí a Pedro y a Juan para que vayan y vean lo que estaba sucediendo. Y dice que lo primero que ellos hacen es ministrarles el bautismo del Espíritu Santo a la gente, imponiéndole las manos, y dice que recibían el poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, ¿verdad? Entonces la iglesia sigue desarrollándose, sigue creciendo bajo la persecución. Sí, bajo la persecución. Y de tal manera que ahí en este lugar dicen que esperaban que pasara Pedro por ahí, para que cuando menos su sombra tocara a los enfermos, y los enfermos eran sanados. O sea, milagros extraordinarios, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿verdad? Bueno, eso era nada más para el libro de los Hechos, eso era para ese tiempo. Yo creo que el Espíritu Santo logró crear, ¿verdad?, una conexión muy muy importante con aquellos hombres, de tal manera que era un ambiente saturado de la presencia del Espíritu Santo, que esto mismo, ¿verdad?, pues en ese ambiente de fe, ¿verdad?, de aquellos que habían creído, y el Espíritu Santo encontraba, ¿verdad?, el campo propicio para que estos milagros sucedieran, porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que es importante la fe para que podamos ver nosotros cosas extraordinarias. Y en ese momento el Espíritu de Dios estaba ahí, y los milagros sucedían por
miles, ¿verdad?, de personas. Y la iglesia pues estaba avanzando. Me llama la atención de que ahí mismo en ese pasaje dice que la iglesia crecía. Y que la iglesia gozaba de paz en ese y del favor de la gente. Sí, y que el Espíritu Santo, dice, los fortalecía. De tal manera que ellos no miraban los nubarrones que venían allá adelante, sino que el Espíritu de Dios hacía que su visión fuera distinta, de saber que Él estaba con ellos y que Él los iba a sacar adelante en medio de cualquier adversidad y circunstancia de oposición que viniera. Dicho de otra manera, al venir el Espíritu Santo, la iglesia son testigos efectivos. El costo del discipulado es visto que es fortalecido por el Espíritu Santo. Así es. A través de la persecución, y también que la teología crucis o vivir desde la cruz es algo que es el estilo de vida de los apóstoles y de la iglesia primitiva, de tal manera que logran impactar el mundo de aquel tiempo. Yo estuve por ahí una vez haciendo un estudio y me di cuenta que la función de los apóstoles llegó a lugares tan remotos. Por ejemplo, Bernabé, a través de su ministerio casi se convierte todo Armenia. Por eso esa nación viene y compra terrenos en Jerusalén. Y hay un barrio armenio en Jerusalén. Mucha gente no sabe porque hay barrio cristiano armenio, que son cristianos, el barrio armenio, el barrio musulmán y el barrio judío. Pero Bernabé impacta con su ministerio del Espíritu Santo a esta Armenia. Marcos, la iglesia copta que se conoce, copto quiere decir egipcio, la iglesia en Egipto, Marcos. Tomás va y muere a la India como mártir y funda la iglesia, de tal manera que dice la historia que cuando Vasco da Gama llega en los 1500 a querer establecer el catolicismo, se encuentra que hay una iglesia que proviene desde el tiempo de Tomás. Entonces, esa difusión durante la persecución llevó a expandir el evangelio. Se establecieron iglesias por todo el mundo del contexto romano y aún más allá, como la India, ¿verdad? Que no era parte del Imperio Romano, pero fueron a parar hasta allá. Yo tengo una pregunta, pero también sucede algo. Hay quienes enseñan que son los cesacionistas, que la obra del Espíritu Santo terminó una vez que se completó el canon. El canon, que parece que el canon vino a ser como en el 300, por ahí, que se completa el canon, ¿sí? Y que ahí termina la obra del Espíritu Santo en cuanto a los dones, milagros, palabra de profecía, palabra de ciencia, dones de sanidad, dones de fe, etcétera, que todo eso cesó. La pregunta es, ¿esto es así? Perdón. No, la realidad es que el mismo Señor, Él dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, ¿verdad? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y vemos nosotros que en el libro de los Hechos fue determinante el Espíritu Santo, ¿verdad?, en la vida del creyente para que estos dones, ¿verdad?, puedan operar. Entonces, los cesacionistas dicen ya cesó, pero no tiene por qué cesar. Porque, ellos argumentan esto porque dicen que donde Pablo dice hasta que venga lo perfecto, y para ellos lo perfecto es el canon, ¿sí? Lo perfecto, pero vemos que con el canon y a pesar del canon, la iglesia sigue teniendo problemas. ¿Sí me explico? Sí, no. Aquí la perfección de la que habla Pablo, ¿verdad?, pues sí tendríamos que, se tiene que ver el contexto de lo que está hablando. Habla ya del final, ¿verdad?, de la obra perfecta de Cristo. Nos habla de la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús, que todos llegaremos el día que nos encontremos con Él, ¿verdad? La eternidad. Sí, ahí es donde va a cesar, ¿verdad?, y terminar. O sea que lo perfecto es la eternidad.
eternidad y no en el año 300 y cacho que se termina el canon del Nuevo Testamento. De ninguna manera. Y básicamente ellos ahí es donde basan su doctrina, ¿verdad? Entonces no hay muchos argumentos para pensar en ello. Ahora, nosotros vemos que a través de la historia hubo mover del Espíritu Santo en muchos lugares del mundo. No fue algo generalizado, ¿verdad? Pero sí hubo lugares donde siempre hubo un remanente, donde hubo manifestaciones del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. A pesar de la era del oscurantismo, a pesar de todo eso hubo manifestación del Espíritu Santo en diferentes lugares. Así es. Cuando la iglesia se mezcla con el Estado en el 314 de la era cristiana, a través de Constantino, parece que eso se pierde al hacerse ese sincretismo, ¿no? Pero el Espíritu Santo sigue manifestando en grupos que se apartan. Así es, hubo muchos grupos, ¿verdad? Si uno lee en la historia, ¿verdad? Hubo muchos grupos pequeños donde siguió habiendo manifestaciones del poder del Espíritu Santo, donde hubo milagros extraordinarios. Aún en nuestro tiempo hubo en lugares donde pues no hubo nadie que evangelizara, y hemos escuchado testimonios de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo, que no tenían un conocimiento y por ahí andaban en el campo. Yo recuerdo un testimonio, platicaba mi suegra, de un hombre que era agricultor, y de repente, ¿verdad? Él conoció el evangelio, ¿verdad? Pero él no lo adoctrinaron, no le dijeron nada. Y cuando andaba en el campo dice que vio un resplandor brillante y vino y le golpeó en la frente y empezó a hablar en otras lenguas. Y él llegó a casa y le dijo, oye, ¿qué traes en la frente? Y quedó una marca ahí. Y a raíz de ahí él hablaba en lenguas, era un creyente, ¿verdad? Bautizado con el Espíritu. Y nadie le enseñó, nadie le dijo, ¿verdad? Tienes que hacer esto, ni nada. Fue una experiencia él y Dios, ¿verdad? Nunca cesó la obra del Espíritu Santo. Nunca ha cesado. Nunca ha cesado. Siempre ha habido, ¿verdad?, obra del Espíritu Santo. Y sí, bueno, tenemos que buscar, ¿verdad?, dentro de la historia, pero siempre ha habido. Ahora, ha habido momentos, ¿verdad?, donde se ha generalizado, ¿verdad?, de alguna manera, y ha surgido. Pero a través de la historia, en el oscurantismo, siguió habiendo esas manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, por eso las persecuciones también de la Iglesia Católica se dieron, ¿verdad?, en grupos o gente que los acusaban de practicar hechicería, brujería, porque los escuchaban por ahí que hablaban otras lenguas y decían los acusaban. Se los acusaban, y hubo muchísima gente que fue llevada por la Inquisición, ¿verdad?, a la muerte. Miraba yo en la historia de la iglesia grupos como en España, no sé si es valdenenses o valdejinenses, que experimentaron un mover del Espíritu Santo, y hubo una persecución muy fuerte de la Inquisición católica encabezada por Loyola en España, hacia grupos que seguían experimentando el bautismo del Espíritu Santo. Pero vemos que posteriormente viene la Reforma, y la Reforma, con los padres de la Reforma, Lutero, Hus, Tyndale, Calvino, todos ellos, nosotros vemos que la iglesia experimenta la Reforma, pero la manifestación del Espíritu en cuanto a los dones no necesariamente se manifiesta en ese contexto de la Reforma. Me refiero exclusivamente a la Reforma, pero también vemos que la obra del Espíritu Santo en la Reforma es limitada solamente para lo necesario. ¿Cuál sería en ese contexto? Sí, bueno, en la Reforma debemos entender nosotros que la Reforma marca el fin del oscurantismo, y ahí nosotros vemos a Lutero, ¿verdad?, un monje que pues era una persona que buscaba genuinamente a Dios.
Y el Espíritu Santo, ahí la forma que actúa es iluminando. Ya ve que existe la revelación, pero también la iluminación por parte del Espíritu Sí, Santo. Señor. Entonces ahí el Espíritu Santo trabaja iluminando, ¿verdad? En la etapa de la Reforma. Y esta iluminación es a tal grado que vemos nosotros que Lutero, un verso de la palabra, ¿verdad? Más el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Es iluminado de tal manera que es el verso que, pudiéramos decir, es la punta de lanza de la Reforma, porque él lo entiende, porque el Espíritu Santo lo ilumina y él entiende, ¿verdad?, que no tenía que haber todo ese tipo de esfuerzos humanos para llegar a Dios, ¿verdad? O económicos, ¿verdad? De paga, de indulgencias, sino que él entiende que la salvación es por gracia. ¿Y quién es el que se lo hace entender? La palabra del Señor nos dice que es el Espíritu Santo el que nos redarguye, es el que nos guía a la verdad y a justicia también. Entonces, en la etapa de la Reforma vemos que el Espíritu Santo ilumina. Ahora, todas estas personas que fueron usadas como Hus, que pues fue quemado, o sea, gente que no negó su fe, y vemos que son manifestaciones como las que vimos en el libro de los Hechos. Juan Hus es quemado, pero él le dice, niega a Jesús. No lo niego, ¿verdad? ¿Quién le da ese valor si no es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que estaba ahí? Que eso es algo muy rescatable, porque usted que nos está mirando en este momento, y tal vez usted se pregunta, el Espíritu Santo no solamente son lenguas y brincar y saltar, que es algo que ocurre, pero el Espíritu Santo también actúa iluminando, y como pasó con la iglesia primitiva, dando de nuevo para fortalecer a los reformadores y que se sostengan a pesar de toda la maquinaria de la Inquisición católica para frenar la Reforma. Por un lado están siendo iluminados, teniendo una comunión con el texto bíblico, y en reflexión, en oración, Martín Lutero y los reformadores. Y cuando tienen que proclamar, como las 95 tesis que hace Lutero, viene la persecución, pero todos aquellos hombres se paran por la obra del Espíritu Santo, sostenidos por él, con convicción, con denuedo, y no niegan a Jesucristo ni el Evangelio de la gracia, donde el justo por la fe, no por las obras, ¿verdad? Que era lo que se manejaba en aquel contexto, las obras de las reliquias, de comprar indulgencias, todo ese tipo de cosas. El cristiano viene a ser salvo, el hombre viene a ser salvo por la fe en Jesucristo al oír el mensaje del Evangelio. Así es. Pastor, después de la Reforma vemos la obra del Espíritu Santo en los avivamientos que comienzan con Wesley y el movimiento puritano, posteriormente el movimiento de santidad. Vemos nosotros, al estudiar la biografía de los grandes cristianos, que John Wesley, por ejemplo, había otro que era contemporáneo de él, George Whitefield, eran predicadores itinerantes. Dios los respaldaba de una manera tan poderosa que vemos que ellos vienen a traer una aportación, pero mejor dicho, el Espíritu Santo a través de ellos. ¿Qué ocurre en ese contexto? Sí, bueno, aquí vemos nosotros, y yo considero que es como una especie de abrir brecha después de la Reforma, que los que encabezaron la Reforma, como Lutero, Wakefield, Lutero, Hus, Calvino, todos ellos escriben bastante, ¿verdad? Ellos escriben lo que ellos están viviendo, y es un legado de alguna manera para la iglesia. Luego pienso yo y siento que son etapas en las cuales se va preparando el ambiente para el derramamiento posterior, ¿verdad?, que viene por allá en 1900. Entonces, estos hombres son, como dijo el Señor de Juan el Bautista, son antorchas, ¿verdad?, que empiezan a arder en esa época, que era una época bastante difícil para que la gente
en masa o el mundo pudiera conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces estos hombres Dios los empieza a usar con grandes señales, con milagros, con la predicación del Evangelio. Uno cuando lee a Wesley y ve que las millas que caminó, que anduvo a caballo, le hacen miles de millas, ¿verdad? Noches que casi se queda congelado en los trayectos que hacía, los sufrimientos que había que pasar, los cientos de miles de mensajes que dice que predicaba esta gente, no pudieran haberlo hecho de una forma natural. Tiene que haber habido un poder extraordinario. Sí. Y si uno lee a esta gente, ¿verdad? Ve que es gente que era gente de una profunda oración y una profunda relación con el Espíritu Santo. Porque esta gente, Dios les habla y empieza a hablarles, si lee uno las biografías, pues a través de sueños. Algunos de ellos tienen revelación o visiones, ¿verdad? Sí. De parte de Dios, que era necesario, ¿verdad? Porque eran situaciones muy, muy difíciles, críticas en las que ellos vivían y en las que tenían que llevar el Evangelio, ¿verdad? Que en una forma, un hombre sin el Espíritu Santo no lo hubiera podido hacer. Entonces vemos los milagros extraordinarios que suceden en estos ministerios, y vemos que son antorchas que arden en una época oscura, que sí son en ciertos lugares, ¿verdad? Del mundo, pero que de esos avivamientos particulares o bien delimitados, sí, de ahí empiezan a surgir personas que van a otros lugares y movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en la Reforma nace la iglesia luterana, la iglesia reformada con Calvino, los anabaptistas que ya venían anteriormente a ellos, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, etcétera, etcétera. Y luego vemos la iglesia bautista que empieza a emerger, y la iglesia metodista con el movimiento de santidad, el fuego de John Wesley. Y vemos que el movimiento de santidad, veo yo como que viene un perfeccionamiento, ¿no? Dios viene perfeccionando, preparando su iglesia a través de periodos, usando ciertos hombres para propósitos específicos, porque Él va preparando y va perfeccionando su iglesia. Pero veo que el movimiento de santidad de John Wesley, donde llama al cristiano, por eso le llama el movimiento puritano, a la pureza espiritual, donde ahora el carácter, ya no solamente el conocimiento per se, sino el carácter de aquellos que se decían seguidores de Jesucristo, era algo que identificaba sus vidas, y que tenemos que entender en ese contexto de avivamiento, no solamente son conversiones. Por ejemplo, leía la historia de los grandes cristianos, el avivamiento de Gales. Dice que en las minas los hombres que salían, iban a la taberna y vivían vidas desordenadas, en las minas, una vez convertidos, no querían ni pegarle a las mulas. Había una transformación poderosa en el carácter de la iglesia, y por consecuencia esto estaba afectando la sociedad. Nace en los Estados Unidos, ¿sí? Ya está el movimiento, que los movimientos históricos que han llegado con los peregrinos, pero está ahora emergiendo fuertemente, aparte de la denominación bautista, los metodistas, ¿no? Con Wesley. Y se viene preparando algo, pero ocurre algo. El evangelio todavía no tiene una explosión como la que había tenido en el primer siglo. Así es. ¿Sí? Así es. Y nosotros vemos que vamos llegando con la influencia del movimiento de santidad a principios del siglo XX, ¿verdad? Sí, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde vemos nosotros el resurgimiento, por así decirlo, en la iglesia del pentecostalismo. Así es. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, bueno, es precisamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, inicia acá en Topeka, Kansas, en ese instituto bíblico, ¿verdad? Donde empiezan a hacer un estudio del libro de los Hechos, y cuando llegan ahí al capítulo 2, dicen, bueno, pues esto sucedió allá, ¿por qué no puede suceder aquí? ¿verdad?
y es cuando esta joven, ¿verdad? Es bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y esto está documentado, ¿verdad? No es algo que se cuenta simplemente en la historia, porque fueron en aquel tiempo periodistas de las ciudades importantes, ¿verdad?, alrededor, que se dan cuenta de ello. Y de ahí, ¿verdad?, pues surge este movimiento y se va a otras partes de Estados Unidos hasta que llega con Seymour en Azusa. Quiero hacer un paréntesis ahí. Sí. Me llama mucho la atención que el movimiento pentecostal, que siempre estuvo presente, por así decirlo, pero que hoy denominamos pentecostal, resurge principalmente como la inquietud en un contexto académico, En los institutos, donde hay una reflexión del texto bíblico, y dice, bueno, si el texto bíblico dice que en la iglesia ocurría esto y se manifestaba esto, ¿por qué no está ocurriendo en nuestro contexto? Por un lado es una inquietud en un contexto académico, en seminarios bíblicos. Así es. ¿Verdad? No era gente ignorante, era gente que estudiaba el texto bíblico. Pero por otro lado me llama la atención que al mismo tiempo, ahora con Seymour, el afroamericano, que se quedaba afuera del templo por ser afroamericano, no entraba con los anglos, pero él escuchaba, ¿no? Y parece que el Espíritu Santo estaba cocinando algo para traer una transformación social. La venida del Espíritu Santo iba a ser tan poderosa que no vino solamente sobre anglos, sino que está usando minorías como Seymour, el afroamericano, para venir a cambiar el curso étnico, social en los Estados Unidos y en el mundo con respecto a las diferencias raciales. ¿Cómo ocurre en el contexto de Seymour? Sí, ahora es increíble, ¿verdad?, que predicándose el Evangelio y hablando los que estudiaban la Biblia, que hubiera esa segregación, ¿verdad? ¿Cómo era posible? Sí, ¿verdad? O sea, de que este hombre, por ser afroamericano, no le permitían estar en un aula, ¿verdad?, de clases, sino que por ahí abría la puerta, dicen los que han documentado, ¿verdad?, y él escuchaba, ¿verdad? Entonces Seymour pues va a Los Ángeles y por ahí encuentra un establo, ¿verdad?, porque era un lugar así, y el Espíritu Santo empieza a derramarse. Y según los que escriben estas crónicas, dicen que ahí los servicios duraban 24 horas, o sea, no paraban, ¿verdad? O sea, 24 horas estaba abierto y empezó a haber manifestaciones poderosas. ¿Cómo puede ocurrir eso, 24 horas? O sea que fue algo, es lo que le llaman el avivamiento de la calle Azusa, en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Ahí llegaba la gente y hubo un hombre que empezó a escribir. Él tenía un periódico o era periodista y él empezó a enviar noticias, ¿verdad?, a todas partes de Estados Unidos y a otras partes del mundo. Él documentó mucho de lo que estaba sucediendo y esto sirvió para que gente de todas partes de Estados Unidos y también de otras partes del mundo empezaran a llegar ahí. Pero Dios tenía su plan, ¿verdad?, precisamente que llegara gente de todo el mundo, y cuando se iban, pues ya llevaban con ellos, ¿verdad?, pues el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y así es como el pentecostalismo crece en el mundo. Lo que sucedió en Gales, ¿verdad?, pues es producto también de lo que sucede ahí en Los Ángeles con Evan Roberts, ¿verdad?, que fue el minero, ¿verdad?, que trabajaba en las minas. Y dice que las cantinas se cerraron, ¿verdad? Las cárceles también. Las cárceles se cerraron, o sea, todo esto, y eso que dice, ¿verdad?, que no querían golpear a las mulas para que trabajaran porque eran creyentes. ¿Quién es el que hace esa obra, verdad? Si no es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero la parte importante aquí, que este avivamiento surge de una reflexión de la Escritura. Una reflexión teológica. Teológica, ¿verdad? De ahí surge el avivamiento. No es una experiencia mística. No es una experiencia mística, sino que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos dicen, vamos a hacer un estudio inductivo. Es lo que comentan, ¿verdad? Un estudio inductivo del libro de los Hechos. Y cuando llegan ahí, dicen, bueno, si esto pasó, porque el estudio inductivo termina con la aplicación, ¿verdad? Cuando uno hace un estudio inductivo, tiene uno que llegar a la aplicación y dice, bueno, pues vamos a aplicar esto, y es cuando desciende el Espíritu Santo, y pudiéramos decir, el avivamiento moderno, ¿verdad?, del Espíritu Santo,
que surge en Topeka y luego pues es propagado por la calle Azusa, ¿verdad? Y de ahí se expande pues a todo el mundo. Tengo yo entendido, si estoy correcto en el dato, que las asambleas de Dios, esto comienza a ocurrir a principios de siglo, pero las asambleas de Dios se establecen como una corporación, como un registro, hasta el 1913, tengo entendido. Sí, bueno, sí, es en esa fecha, y precisamente lo que sucede es que todos los que llegaron a ir a Azusa se van a sus lugares de origen y empiezan a predicar el evangelio, empiezan a surgir iglesias pentecostales en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo, y por ahí en esa fecha es cuando ellos dicen, bueno, vamos a juntarnos, pero el propósito de unirse o de reunirse no era fundar una nueva denominación, sino dijeron ellos, vamos a unirnos para evangelizar el mundo. ¿Y quién es el que guía ese pensamiento, ese propósito, si no es el Espíritu Santo? Y ahí, bueno, surgen, precisamente por eso se llaman asambleas, ¿verdad? Porque la idea de ellos no era formar una nueva denominación, sino simplemente un grupo de líderes, de pastores, que querían evangelizar al mundo. Y ahí, ¿verdad? En esa fecha surgen y se organizan para empezar a enviar misioneros a todas partes del mundo. Y es esa parte, ¿verdad?, en la que creo yo que los Estados Unidos ha contribuido mucho en la evangelización del mundo, porque es aquí en Estados Unidos donde se origina ese movimiento. Ahora, posteriormente de ahí, ¿verdad?, pues ya surgen muchos otros movimientos pentecostales en Estados Unidos y en América Latina, de tal manera, ¿verdad?, que el evangelio empieza a crecer y empiezan a surgir muchas iglesias en Estados Unidos y en América Latina, porque incluso algunos de los que fueron a Topeka dice que llevaron el evangelio a partes de México, ¿verdad?, a Veracruz, a el Estado de México, a Chiapas. Gente que llegó a ir a Topeka, regresan y empiezan a predicar el evangelio y surgen estos movimientos pentecostales, ¿verdad? Estaba yo buscando las reflexiones, o vamos a llamarlo así, los postulados, no sé si es la manera correcta, a raíz del avivamiento de Topeka y de Azusa. Lo estaba buscando aquí en mis notas, en este libro de notas, pero decía que era la convicción que produjo. Uno era la inspiración de las escrituras, el evangelismo, o sea, lo que produjo esa experiencia, un amor por las sagradas escrituras, la lectura de las sagradas escrituras, porque nace en ese contexto de análisis del texto bíblico. Por un lado. Por otro lado, la consagración, una vida de consagración, de santidad, pero a la vez una vida de evangelismo. Porque la otra es la convicción de la venida de Cristo. Y ese contexto, esos postulados, si podemos llamarlos así, o resoluciones del avivamiento de Azusa y de Topeka, hace que la iglesia explote. Así es. Por los 4 cabos de la tierra. Perdón. De tal manera que en un siglo, no en un siglo, 60, 80 años, ocurre Así es. Lo que no había ocurrido en siglos. En 19 siglos. Así es. Hay quienes han dicho que el siglo XX es el siglo del Espíritu Santo, porque en décadas de ese siglo ocurre una evangelización mundial en dimensiones muy grandes, lo que no ocurrió a través de los movimientos históricos por siglos, ocurre con el avivamiento de Topeka, Kansas, y la calle Azusa en Los Ángeles, dando como resultado el nacimiento de iglesias de índole pentecostal, con una visión muy evangelística, plantadora de iglesias, y lo que había de misiones, bueno, viene a explotar a una dimensión todavía aún mayor, logrando una penetración
en nuestro contexto, hablando de la América Latina, de una manera muy poderosa. Pero yo veo aquí algunas cosas, pastor, que han ocurrido juntamente con eso, es los retos que enfrenta el pentecostalismo, los retos que enfrenta la iglesia pentecostal de hoy. Y yo tengo aquí varios que yo identifiqué, a ver si usted identifica otros. Yo encuentro aquí el neopentecostalismo y las cosas que derivan de él, como la doctrina de la superfe o las declaraciones positivas, el misticismo, la corriente apostólica y profética de Bill Hammond, de los 80, 90 para acá, el relativismo, el neocalvinismo y el secularismo. Entonces, quisiera irle preguntando por algunas de ellas. ¿Qué debemos de entender como neopentecostalismo? Bueno, el neopentecostalismo, los que lo han definido, es que el neopentecostalismo surge, hay diferentes posturas, ¿verdad? Pero una de ellas surge de los movimientos carismáticos de ya de la década de los 60, bueno, empieza desde los 50, pero en los 60 es la etapa más donde más crecen estos grupos, y es precisamente a raíz del Concilio Vaticano, ¿verdad? Aquel donde ya la iglesia no da las misas en latín, todo esto, ¿verdad? Que se reforma, pero esto surge por el empuje de los grupos pentecostales. Peter Wagner, que es un teólogo doctor en Fuller, él escribió el libro Cuidado, ahí vienen los pentecostales, precisamente hablando de la explosión que estaban teniendo en América Latina. Entonces, algunos dicen, bueno, esto surgió de alguna manera siendo la Iglesia Católica permisiva a estos grupos carismáticos, y luego ya de ahí empiezan a avanzar y luego se van estructurando un poquito, ¿verdad? Y surgen estos movimientos neopentecostales, que ellos... Algunos salen de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Abandonan la renovación carismática. Sí, abandonan la renovación carismática y ya se establecen como esos grupos neopentecostales que, pudiéramos decir, carecen de una doctrina y una identidad, ¿verdad? Muy clara. Y vemos nosotros que estos grupos se caracterizan por no considerar a la Biblia como su máxima norma de fe y conducta. Contrario a lo que era la convicción del movimiento de Topeka y de Azusa, ¿verdad? Sí. O sea, aquí tienen una exaltación desmedida también por sus líderes, y son movimientos a veces que dependen de un solo hombre. Cae ese hombre o muere y estos grupos se dividen, y ha sido una constante en este tipo de grupos, pero no tienen una sana hermenéutica también, una sana interpretación de la Biblia, y tal vez es por precisamente, ¿verdad?, de cómo surgen, que ellos más bien se guían por sus líderes, ¿verdad?, que son muy carismáticos, y se van guiando por ellos, pero no tanto, sí creen en la Biblia, la utilizan, todo esto, pero no la consideran como su máxima norma de fe y conducta. Ese es un... De ahí el por qué de repente eso se presta para que haya una especie de sincretismo. Exactamente. Donde se fusionan corrientes, a veces un tanto místicas o humanistas, ¿explico? O de lo que llamamos metafísica, ¿no? También. Sí, también. Que empiezan a surgir estos grupos que le dan cierto lugar en la iglesia a la psicología, ¿verdad? Donde para que una persona hablan de la sanidad del alma,
donde hacen algunas regresiones, ¿verdad? Para que regreses al pasado y sanes tu alma, que son prácticas de la psicología, la metafísica y todo esto, las declaraciones, ¿verdad? Declara la declaración positiva, todo esto que está envuelto en cierta... ¿Qué viene siendo una declaración positiva? ¿Qué sería el día de hoy una declaración positiva? Bueno, pues decir yo soy próspero, ¿verdad? Tú declara que eres próspero y vas a ser próspero, ¿verdad? Tú declara, ¿verdad? Que la ley de la atracción que le llaman. Sí, la ley de la atracción es precisamente, ¿verdad? Tú créelo, ¿verdad? Decláralo y vas a lograr el objetivo. Y toman ciertas partes de la palabra de Dios sacadas del contexto, ¿sí? Lo sacan de contexto. Por ejemplo, Hebreos 11 dice, la fe es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Pero también si lee uno totalmente el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, nos habla de que todos ellos murieron sin haberlo, muchos de ellos murieron sin haber alcanzado, ¿verdad? Y murieron aserrados, murieron quemados vivos y todo esto. Entonces, ellos... eso no cabe en ese contexto, ¿verdad? Pues no. La otra parte del capítulo 11. Sí, y que también, ¿verdad? Muchos de ellos dicen, si tú eres pobre, ¿verdad? Pues no estás en el camino correcto de la fe, ¿verdad? Porque la fe cristiana, ¿verdad? Lo que ellos proponen, dice, tú debes de ser próspero, ¿verdad? Si no eres próspero, estás en pecado, ¿verdad? Por eso no prosperas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es lo que manejan estos grupos, ¿verdad? Neopentecostales. Y sí dependen mucho de sus líderes, ¿verdad? Líderes carismáticos en los cuales ellos basan, ¿verdad? El crecimiento, ¿verdad? Y la propagación de su fe. Ese es el problema. O sea que el neopentecostalismo, producto del supuestamente avivamiento de la Iglesia Católica, de la renovación carismática, sí, como una estrategia después del Concilio Vaticano II, sí, se da esa apertura por la cantidad tan inmensa de personas que están dejando la fe católica para irse a las iglesias pentecostales. Sí, así es. Y la estrategia de la Iglesia Católica es la renovación carismática, pero aún ahí como que hay un gol, ¿verdad? Un autogol. Sí, porque estos grupos ya posiblemente se organizan, ¿verdad? Y ya no permanecen dentro de la iglesia, sino que ya son grupos, ¿verdad? Que se independizan, ¿verdad? Y pues se meten un autogol, ¿verdad? Como quien dice. Entonces, la realidad... ¿Podemos decir que son cristianos? Pues se les llama, ellos se llaman... Aunque también ahí hay un problema, ¿verdad? Porque ellos no se identifican así como... Bueno, se dicen cristianos, pero no se identifican como evangélicos, ¿verdad? Tampoco. Yo me refiero a los grupos que salen, que abandonan la Iglesia Católica y se consideran grupos neopentecostales. ¿Esos grupos podemos considerarlos cristianos? Pues pudiéramos decir que a la forma de ver de ellos, pues son cristianos, ¿verdad? Pero uno los ve, ¿verdad? Como pues grupos que están en un camino, ¿verdad? Del evangelio. Sin embargo, creo que adolecen, ¿verdad? De ese fundamento en la palabra de Dios, porque hay muchas prácticas, ¿verdad? Que revelan un vacío y una carencia teológica. Sí, y en cuanto a carácter, porque no se les predica un evangelio de vivir una vida consagrada totalmente a Dios, ¿verdad? Lo cual vemos nosotros en el origen, ¿verdad? Con Wesley, del movimiento de santidad, de gente apartada, gente que busca a Dios, y que el Espíritu Santo precisamente es el que nos lleva a vivir una vida de santidad, ¿verdad? Es el que opera la santificación en el hombre, ¿verdad? Ahora, estos grupos, muchos de ellos dicen, bueno, creemos en el Espíritu Santo, pero no creen en la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo consideran como fanatismo, ¿verdad? Dicen, no vamos a caer en el fanatismo, pero ellos predican un mensaje de autosuperación también. Mucho hablan de ser personas que nos superamos, que no está mal, pero nosotros lo entendemos, como dice Jesús, ¿verdad? Busca el reino de su justicia, primero el reino de su justicia, y las demás cosas
vendrán por añadidura. La labor de nosotros es buscar al Señor, ¿verdad? Consagrarnos a Él, y sabemos que Él nos va a bendecir. ¿Cómo nos va a bendecir? De la forma que Él considera, como Él cree, a la medida que Él cree, ¿verdad? Y como Él quiere hacerlo. Pero estas gentes buscan, ¿verdad? Primeramente las bendiciones, ¿verdad? Sí. Y luego al último dejan buscar a Dios. ¿Sí? El vacío, ese vacío teológico, produce una deficiencia de carácter. Así es. Una malformación teológica cuyas prácticas dan evidencia que algo está faltando en el carácter, así es, la consagración, y por ende, perdón por el hipo que traigo, perdón, no hay mucho lugar para la teología crucis, es decir, así es, filtrar la vida cristiana desde la cruz, no yo, y eso abre otro campo que es el evangelio antropocéntrico. Ahora todo gira en torno al hombre. Entonces ahí entra, ya no es lo que Dios demanda, sino lo que yo le demando a Dios que tiene que hacer por mí. Así es. Y lo que usted decía de buscar las añadiduras, eso da pie a el humanismo. El humanismo es precisamente, ¿verdad? El hombre, todo debe de girar en torno al hombre, no tanto debe de girar en torno a Dios, ¿verdad? Sino ahora soy yo, satisfacer mis deseos, mis anhelos, ¿verdad? El estar bien yo, ¿verdad? Porque eso es lo que se predica mucho, la autosuperación, ¿verdad? Tú vas a superarte, vas a llegar a tener lo que tú quieras, ¿verdad? Y busca estar bien tú. Cuando en la palabra del Señor, ¿verdad? Pues encontramos, y lo que estábamos viendo ahorita del libro de los Hechos, ¿verdad? Y lo que dice Hebreos 11, dice que esta gente andaban como peregrinos, ¿verdad? Que no tenían bienes materiales, ¿verdad? Un arraigo en este mundo. Un arraigo en este mundo, ¿verdad? Ellos su ideal o su propósito era llegar al cielo. Allá era la completa realización del ser humano. El problema del humanismo, ¿verdad? Es que queremos realizarnos totalmente aquí, ¿verdad? El concepto de éxito. Sí, el éxito, ¿verdad? Ser exitoso. Porque aquí, para los héroes de la fe, disculpe que le interrumpa, de Hebreos 11, su meta era ser fieles y efectivos. Así es. No exitosos en este mundo. Sí. Y hoy vemos un evangelio que vende la realización personal y el éxito como la teología que ellos están enseñando. Así es. Sí, y nosotros, una preocupación y ocupación de nosotros como pastores, como ministros, es predicar el evangelio que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es centrarnos en ese mensaje, y sabemos que el Señor cambia la vida del hombre. El problema de la actualidad es que se deja muchas veces fuera la cruz de Cristo. Y se predica mucho en otros aspectos, pero la puerta es la cruz de Cristo, predicar la sangre de Cristo, que es el sacrificio de Cristo el que nos da la salvación y nos da acceso a Dios, ¿verdad? Y a sus bendiciones. No estamos en contra de que Dios nos bendiga, no estamos en contra de que Dios prospere, sabemos que lo hace y somos testigos de eso, pero cuando esa bendición va por el camino correcto, ¿verdad? Que entramos por la cruz, déjeme decirle que ese camino pues está seguro y vamos a llegar al destino final, ¿verdad? Que nuestro destino final es llegar un día con el Señor y hablar, ¿verdad? Acerca de la venida de Cristo, que es otro de los mensajes también que no se predica mucho en este tiempo, porque incluso este tipo de grupos dicen, no, sí, como la Iglesia Católica dice, sí, Cristo va a venir, pero faltan miles de años para que venga. O sea, ese no es un mensaje relevante en la actualidad. No es un mensaje que debamos de ocuparnos, porque eso sucederá quién sabe cuándo. Y vemos nosotros a la iglesia del libro de los Hechos que incluso se saludaban diciendo Maranatha, ¿verdad? Que era Cristo viene, o sea, reafirmaban a cada momento, ¿verdad? La inminencia de la venida de Cristo. La venida de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué?
porque ellos no anhelaban tanto vivir en este mundo, sino ellos anhelaban vivir con el Señor, ¿verdad? Entonces, uno de los retos de la iglesia sí, es ese. Es que ha abandonado, Uh-huh. vamos hablando del neopentecostalismo, Uh-huh. y que por consecuencia vienen a afectar a la iglesia en general, porque un evangelio tan humanista, uh-huh, centrado en el hombre, yo veo hoy muchos cristianos posteando en sus redes sociales uh-huh, frases uh-huh, que suenan pues muy, ¿cómo se dice? Muy positivas, uh-huh, pero no necesariamente son bíblicas, uh-huh, e incluso se da margen el día de hoy a que vemos muchos conferencistas uh-huh, motivacionales, uh-huh. que incluso algunos citan hasta versos, pero mezclan humanismo, a veces hasta budismo, y los cristianos ni saben algunos. Sí, porque hay un desconocimiento de la palabra de Dios. O sea, esta generación puede pasar a la historia como la que más Biblias tiene en el mundo, pero la que menos la lee. Entonces, hoy mucha gente no lee, y hablando de creyentes, ¿verdad? Desconocen la palabra de Dios. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, a David en sus salmos, ¿verdad? Que la mayoría de los salmos fueron escritos por él, usted lea los salmos y sí, encuentra usted el agradecimiento, encuentra usted que él hace referencia a promesas, pero gran parte de lo que escribe David surge de un corazón que está pasando por momentos de dolor, uh-huh, de aflicción, de tristeza, perseguido, a punto de morir, congelado, ¿verdad? Porque estaba en el monte, a punto de morir devorado por alguna fiera. Si lee uno los salmos va a encontrar, ¿verdad? Que el contexto, sí, el contexto donde él se desarrolla es un mundo de aflicciones, de dolor, pero ahí es donde le da la pauta a él para decir, pero yo confío en tus promesas, ¿verdad? Sé que tú me vas a sacar adelante. Y ahí es donde él muchas veces, ¿verdad? Pues hace declaraciones de fe y de confianza, ¿verdad? Estoy aquí, ¿verdad? Sufriendo, pero sé que tú me vas a sacar adelante. Y eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? El que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Quiero hacerle una pregunta, pastor. Sí. Y esta es la pregunta de los 64,000. ¿Estamos viendo nosotros la manifestación del Espíritu Santo en bautismos, en nuestras reuniones? Perdón, como lo mirábamos antes. Lamentablemente no, y más ahorita que estamos en el tiempo, bueno, le decimos pospandemia, pero pues todavía no se acaba. Más ahorita, ¿verdad? Porque este tiempo que la pandemia, pues no pudimos reunirnos como nos hacíamos antes, no podemos tener la dinámica que teníamos antes de altares, de búsqueda del Señor. Pues todavía nos ha alejado más de ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos nosotros que pues ser intencionales. Yo en las reuniones que he participado últimamente donde me invitan, les digo, hermanos, vamos a ser intencionales y vamos a predicar acerca del Espíritu Santo, porque sé que es el Espíritu Santo, si nosotros le damos el lugar en nuestra prédica, en nuestros servicios, sé que es el que nos va a sacar adelante como iglesia. Podemos hacer muchas cosas de marketing, ¿verdad? Como se llama hoy. Tendencias. Sí, y traer ciertas cosas que no son malas, ¿verdad? Podemos hacerlo, pero debemos empezar por ahí. Que el Espíritu Santo sea el que venga a llenar de gloria nuestras reuniones, crear esa hambre en la gente, ¿verdad? De búsqueda. Por eso yo iniciaba con ese testimonio de que a nosotros se nos predicaba en casi cada culto, ¿verdad? El Señor te tiene que bautizar y tienes que bautizarte con el Espíritu Santo. Entonces, en nuestras reuniones debemos de dar lugar a eso, explicarle a la gente qué es, porque mucha gente desconoce. Y usted puede hablar con muchos creyentes que se encuentren por ahí y decirle, ¿estás bautizado con el Espíritu Santo? Y no saben qué contestarle. ¿Por qué? Porque dicen, pues sí, porque pues el Espíritu Santo me bendice, ¿verdad? Pero debemos de ser
claros, ¿verdad? Y decir, el bautismo del Espíritu Santo es con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y vemos que esa manifestación, a pesar de que la iglesia se sostenía solamente mediante escuela dominical, escuela de ministerios, el seminario básico para los llamados, pero la experiencia del bautismo del Espíritu Santo seguía siendo la misma, sigue siendo la misma, produciendo de nuevo un hambre de la presencia de Dios y también un profundo deseo de evangelizar y hacer discípulos, la plantación de iglesias, impactar a la sociedad por un evangelio vivido, un carácter santo, una vida de pureza. Por eso es muy importante que sigamos teniendo, experimentando, buscando la manifestación del Espíritu Santo. Porque aquí quisiera empezar a aterrizar, el secularismo es algo que nos está comiendo. Se dice que en los Estados Unidos el 18%, antes era el 20%, el 18% de una congregación abraza la visión del pastor, sostiene financieramente y apoya la actividad evangelística, el 18%. Y en productividad, dice la encuestadora Barna, enfocada en estadísticas de la iglesia, dicen que la productividad evangelística es, en promedio, cada 2,000 cristianos que se dicen nacidos de nuevo, producen juntos 1.65 conversiones por año. 2,000 cristianos juntos alcanzan a lograr la conversión de una persona, ni siquiera dos. Esto es alarmante. Definitivamente. Porque el secularismo nos está comiendo. Cada vez vemos que la gente deja las reuniones por cualquier cosa, por el equipo de moda, que llegó a la familia, que el evento que está pasando. El secularismo, el orden de prioridades, nos está comiendo, matando la pasión. ¿Qué necesitamos hacer, pastor? Sí. Sí, estamos viviendo tiempos bastante difíciles en ese ámbito. Añadiendo a lo que comenta, esta generación es una generación que es el fruto del trabajo, hablando de una generación secular, ¿verdad?, de las ideologías que se sembraron por allá en los 50s, en los 60s. Ahorita esta generación es ese fruto. Entonces vemos a una generación incrédula, que Dios, para ellos Dios no existe. Y podemos mirarlo nosotros, ¿verdad?, en las escuelas con los muchachos que van desde la middle high school o desde la elemental y en la high school. Usted le pregunta a un joven de ellos y no, Dios no existe, ¿verdad? Y abrazan las filosofías de Descartes, de Nietzsche, de todos ellos, ¿verdad? Y como que es algo de moda que está en esta generación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo digo, tenemos que ser intencionales y establecer prioridades, ¿verdad?, en la iglesia. Nosotros como líderes, ¿verdad?, nosotros como pastores, crear esa hambre del Espíritu Santo en la iglesia. Necesitamos, ¿verdad?, meternos ahí y enseñar la palabra de Dios. Enseñarla, que podemos hacerlo de diferentes formas, ¿verdad? Hoy podemos beneficiarnos de los medios de comunicación, ¿verdad? Crear, ¿verdad?, algún proyecto atractivo y que la gente pueda abrazarlo y enseñarle la palabra, porque esta es una generación neófita en la palabra de Dios. Por eso son presa fácil de todos estos grupos que estamos hablando, ¿verdad?, actualmente. Estos grupos son grupos que evangelizan a la misma iglesia. Sí. Nosotros somos testigos, ¿verdad?, de ello, de gente que estuvo en la iglesia y que de repente abrazan por ahí, ¿verdad?,
otro grupo y se van. ¿Por qué? Porque allá es más atractivo, porque esto, porque nos ofrecen esto, pero no miran lo que realmente, ¿verdad?, estén en lo correcto en las enseñanzas de la palabra. O sea, la prioridad no está en el mensaje, en la doctrina, no está en la doctrina, sino más bien en los motivadores externos. Así es, algo atractivo, ¿verdad?, algo que me haga sentir bien, algo que me lleve a superarme, algo que me lleve... mensajes humanistas, de superación, de realización. Sí, de autosuperación, de realización. Entonces, no decimos que sea totalmente malo, ¿verdad?, pero debemos empezar, como valga la redundancia, empezar por el principio. Enseñar la palabra y la búsqueda del Espíritu Santo. Crear esa hambre en la gente de la necesidad de recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, pastor. Bueno, ¿han escuchado ustedes este diálogo que hemos tenido, esta plática acerca de la obra del Espíritu Santo? Tal vez no ven muchos podcasts que vayan en este sentido o direccionados que lo que la Biblia dice en relación a este tipo de temas. Nosotros consideramos que era de mucha importancia traer un tema de este tipo y ponerlo a la consideración de ustedes para que ustedes sean edificados, y que el propósito de esto es que nazca en nosotros o se incremente, como bien dice el pastor, esa hambre por la presencia de Dios, esa hambre por la santidad, esa hambre por compartir la fe, pero sobre todo traer gloria a Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pastor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo que quiera añadir antes de terminar? No, pues creo que estamos en un tiempo de oportunidad. Creo que estos tiempos, siempre que vemos situaciones en nuestra sociedad que aparentemente, ¿verdad?, vienen a frenar el desarrollo de la iglesia y el establecimiento del reino, yo creo que son tiempos de oportunidad. No darnos por vencidos, sino que es tiempo de buscar al Señor y que sea Él el que nos guíe, ¿verdad?, que nos dirija cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos ser creativos, ¿verdad?, también para llevar el mensaje del Evangelio, como esto que estamos haciendo, ¿verdad? Creo que es algo muy creativo, tratar de llegar a la gente. Tenemos muchos medios de cómo podemos hacerlo, y pues aprovechar este tiempo. Creo que pueden venir y vienen buenos tiempos para la iglesia, y aquellos que podamos alinearnos, ¿verdad?, con la visión de Dios en este tiempo, creo que vamos a cumplir con el objetivo por el cual aún Dios nos tiene aquí. Estamos conscientes de que una iglesia que anhela la visitación del Espíritu Santo, Dios se encargará de hacerla una iglesia de testigos efectivos del mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Bueno, nos vemos el próximo podcast. Por favor, suscríbete, hazle clic a la campanita y comparte este podcast en todos aquellos que tú sabes que puedes bendecir. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.